Mis hermanos, buenas noches. Saludo muy especial a todos las visitas. De pronto habrá alguien hoy muy necesitado del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, una bienvenida a todos. Alguien que pueda reconocer que necesita del Señor Jesús. Vamos a empezar abriendo nuestra Biblia en Juan capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 29 hasta el 42. Vamos a mirar algunas cosas de este pasaje. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amado Dios, en esta noche tan especial donde tenemos libertad para abrir las escrituras, Señor, rogamos que esta palabra llegue a los corazones, especialmente a aquellos corazones que no conocen al Señor Jesucristo, aquellos que no han tomado una decisión, que quizás han oído el mensaje, quizás hoy estén muy necesitados, pero no saben qué hacer. Permite que esta escritura a través del Espíritu Santo llegue a darles claridad, a darles entendimiento, a llevarlos al arrepentimiento, a llevarlos a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, a mirarle a Él, a contemplarle a Él, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, y lo dejamos todo en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Una de las cosas con las que quiero empezar a hablar es que cuando me toca hacer algún estudio, predicación del Evangelio o estudio de la palabra, a mí se me olvida el título del estudio. Y entonces, no es que no le ponga título, es que se me olvida a decir cuál es el título y a veces se me olvida decirle a Cheo. Pero esta vez quiero empezar por el título. O sea, el título de lo que quiero decir hoy se llama Aquel Día. Hay una canción, de pronto algunos aquí están muy jóvenes, pero hay una canción que conocemos muchos de un cantante español y se llamaba precisamente no, pero bueno, es aquel día, pero se me fue la primera palabra, a ver si la tengo por aquí, no. Pero tenía que ver con aquel día. Esa canción siempre me gustaba a mí porque había un día especial. Aquel día. Les quiero contar que un día entré a un supermercado aquí en Tuluá, hace, no sé, casi yo creo que 40 años atrás, ¿será? No, sí, por ahí, sí, no menos. 30 y algo de años entré a un supermercado, pues imaginen que en ese tiempo no se llamaba Olímpica como hoy día y no Mercafé.
Entonces estoy hablándoles de historia patria. Entré a un supermercado a trabajar y vi una mujer muy hermosa, muy especial, y que me quedé enamorado de ella desde aquel día. Hoy es mi esposa, se llama Luz María. Desde aquel día quedé enamorado. Todos tenemos aquel día, un día especial para cada uno de nosotros, un día memorable, un día que no se nos sale de la cabeza. Puede ser ese día en que conociste a esa mujer amada, puede ser ese día en que nació tu hijo, o puede ser un día en que una persona partió de este mundo y puede ser desagradable, pero no se te olvida, ese es un día muy especial. Ese es aquel día que quizás es el mejor día de tu vida, es el día más grande, el gran día, el día que quizás no esperabas, pero cuando llega se convierte en el gran día, en un día que no voy a olvidar, un día memorable para mí. Así se llama este estudio, aquel día. Y ya leímos esta introducción de Juan capítulo 1 y estoy utilizando de pronto la parte de Juan 1:29 en adelante, pero en la que me quiero centrar es la que sigue, pero para poder hablar de la que sigue tengo que meterme en la de Juan 1:29. Entonces, es necesario contemplar este versículo, he aquí el Cordero de Dios. Encontramos en este pasaje a un hombre muy especial y se trata de Juan el Bautista, un hombre muy especial en la vida del Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Y ya antes, lo vemos allá en Isaías, ya había sido profetizado la aparición de este hombre Juan antes, digamos, o antesito de que el Señor Jesucristo apareciera con su ministerio. Algunos, si uno lee allá en Lucas, sabe que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ya llevaba unos meses adelantados de embarazo que María, la madre del Señor, y ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? María llega y el niño salta en el vientre de Elizabeth. Entonces, de hecho, eran primos. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista sobre el Señor Jesucristo? ¿Cómo se refirió Juan el Bautista al Señor Jesucristo? Y el Espíritu Santo, a través de este gran hombre, nos concede el honor de disfrutar de un maravilloso testimonio sobre el Señor Jesucristo. De hecho, la palabra que más encontramos en este pasaje es la palabra testimonio. Juan vino a dar testimonio del Señor Jesucristo. Una palabra bella. Y como nos enseñaban en esta mañana, nosotros tenemos el privilegio, que a veces no lo entendemos, pero somos los encargados, como Juan, de dar testimonio al mundo del Señor Jesucristo. Juan dice, he aquí, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí. Bueno, ayer disfrutábamos de esta palabra en el Salmo 54. He aquí. Yo la entendía más o menos como, aquí está. Y el hermano Byron nos decía que traducía más o menos como, mire bien. Y de pronto en el buen bayuno diríamos, mírenlo bien, es él. Aquí está. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está. Ahora, Juan el Bautista está terminando su ministerio y recibe al Señor Jesucristo, que iba a empezar su ministerio con estas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense el recibimiento que le da. Estas palabras claramente le recuerdan al Señor Jesucristo cuál era su destino. Su agonía en la cruz por el pecado de la humanidad vino a salvar por medio del sacrificio de su vida a la humanidad. Yo me imagino a Juan diciéndole aquí el Cordero a la gente, mírenlo, aquí está. Está diciendo algo va a pasar allá más adelante. Este es el Cordero. Ellos sabían perfectamente de qué les estaba hablando porque los judíos estaban
enseñados a hacer sacrificios por causa de su pecado a Dios. ¿Y qué hacían? Pues llevaban corderos, llevaban animales para el sacrificio, para presentarse delante de Dios. Pero Juan dice, he aquí, el Cordero de Dios. La sombra de la cruz, la sombra del sacrificio estuvo presente en todo el ministerio del Señor Jesucristo. Todo el tiempo se sabía, el Señor sabía a qué había venido. La sombra de la cruz estaba ahí, por donde quiera que él caminaba, ahí estaba la cruz, el sacrificio presente. Y Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios. Una de las cosas que me asombra de Juan es que Juan tenía bien claro el plan de salvación de Dios. Lógicamente había una estrecha relación entre el Padre y Juan, porque ahí mismo en esto vamos a ver qué le revela Dios a Juan. Juan sabía bien el plan de Dios, el Hijo amado de Dios, cual Cordero, va al sacrificio de la cruz con el propósito de pagar por el pecado de la humanidad y con el fin de salvar al hombre de una condenación eterna. ¿Qué más dijo Juan el Bautista del Señor Jesucristo? En el versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, este versículo es maravilloso. Este versículo tocó la fibra de mi ser cuando volví y lo leí. Este versículo, Juan lo repite 3 veces por lo menos en este solo pasaje hasta la saciedad. En el versículo 15 Juan dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Parece un trabalenguas. Versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo tengo que decir que Juan era una persona muy especial. Humillado. Cuando le preguntaron, ¿usted quién es? No soy el Cristo. No soy el líder, no soy el profeta. ¿Quién es usted? Soy uno. Una voz que clama en el desierto. Ubicado donde tenía que ubicarse. Humillado ante Dios, cumpliendo el plan de Dios, el propósito de Dios. Parece un trabalenguas, pero en realidad Juan estaba exaltando la deidad del Señor Jesucristo. Porque ¿quién puede ser después de mí y luego decir antes que mí? Juan el Bautista nació antes que el Señor Jesucristo. Pero Juan dice, viene un varón después de mí, pero este es antes de mí. ¿Cómo así? Es decir, yo nazco primero, él después, pero él ya era, él ya estaba. Juan el Bautista hace una perfecta referencia a la preexistencia del Señor Jesucristo. En otras palabras, el Señor estaba antes del principio, antes de que todo eso fuera hecho, ya el Señor Jesucristo estaba. Y él es antes de Juan, pero también después de Juan. Él es antes de Juan, pero también después de Juan. Juan el Bautista nos da un testimonio perfecto de que el Señor Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Con ese versículo está diciendo, Él es después de mí, pero luego es antes de mí. Solo Dios podría hacer eso. Solo Dios es antes que todos. Juan el Bautista también dio testimonio diciendo que vio al Espíritu Santo descender del cielo como paloma. Y Dios le había dicho a Juan, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo que uno puede ver es que Dios le dio instrucciones claras, señales claras a Juan, le dio una poderosa señal para él identificar quién era el Señor Jesucristo. Sería aquel sobre quien descendiera de lo alto el Espíritu Santo. Y Juan vio eso. Aquí no lo cuenta. Y yo no le conocía más, perdón, el 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y el 33, y yo no le conocía, pero el que me vio en bautizar con agua, él me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y una de las cosas más preciosas que digamos que me impresionaron al principio de mi vida cristiana fue
poder entender que aunque hubo un día en que nos bautizaron con agua, ya habíamos sido bautizados con el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo había venido al creyente, ya el Espíritu Santo se había introducido, incrustado en nuestro ser, en nuestras vidas. Habíamos sido llenos de Él en el mismo instante en que creímos en el Señor Jesucristo. Juan el Bautista dice 2 veces, y yo no le conocía. Físicamente no le conocía. Pero Dios le dio señales seguras de cómo reconocer al Mesías en la persona del Señor Jesucristo. Y en el versículo 34 al final, que es un versículo que también me llena porque dice, y yo le vi. Qué bueno que usted en esta noche pudiera ver con los ojos de la fe al Señor Jesucristo. Qué bueno que usted dijera, yo ya lo vi, ya lo sentí, ya tengo al Señor dentro de mí. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es impresionante. Juan el Bautista dio el más grande testimonio sobre el Señor Jesucristo. Yo le vi y les puedo decir con toda seguridad que este es el Señor, que este es Dios, que este es el Hijo de Dios. Maravilloso. Qué personaje tan especial era Juan el Bautista. Ahora llegamos al versículo 35 y es la porción principal, como les dije, del tema que quería tocar hoy. Entonces, uno mira en el versículo 29 dice el siguiente día, en el 35 el siguiente día, en el 43 el siguiente día. Entonces es un suceso de días que alguna vez el hermano Byron acá parado nos fue enseñando cada día, explicándonos el Evangelio de Juan. Pasa un día y Juan está con 2 discípulos de él, versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Entonces, Juan está con 2 de sus discípulos. Ahora, es posible, aunque dice 2 de sus discípulos, es posible que tuviera más, pero por lo menos aquí nos habla de 2. Juan tenía por lo menos 2 discípulos, pero Juan ya no necesitaba a esos discípulos. Su ministerio estaba acabando, estaba terminando. El ministerio de Juan el Bautista consistía en 3 cosas muy importantes y las encontramos ahí mismo en el capítulo 1. Primero, anunciar la venida del Mesías. Y lo hizo muy bien, ¿cierto? La segunda, preparar al pueblo judío para su encuentro con él. Viene uno tras de mí. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Y la tercera, identificarlo cuando llegara y dar testimonio de él. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista había cumplido fielmente con su ministerio. Fielmente con su ministerio. Pero ahora le tocaba desaparecer de la escena. Había llegado el Mesías. Había llegado el prometido, había llegado el ungido, había llegado la persona que el pueblo judío estaba esperando. La persona más importante para el mundo. La persona especial. Aquel que tenía una característica especial o muchas o varias. Hijo de Dios, pero siendo hijo de Dios a la vez era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Yo no encuentro una cosa más maravillosa. Si yo tuviera que decir algo sobre el Señor, alegrarme, es pensar que Él es el único que puede quitar su pecado. Y el mundo está aferrado a sus pecados y no quiere soltar sus pecados. Pero cuando alguien cae en cuenta que es un pecador y que está destituido, no le alcanza para glorificar a Dios, entonces tiene que ir a Jesús porque Él es el único que puede quitar el pecado. En el versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí,
De nuevo, mírenlo, aquí está el Cordero de Dios. Juan ve de nuevo al Señor Jesucristo, al cual ya conoce, ¿cierto? Ya lo conoce, yo le vi, pasa por su lado y le dice a los discípulos, véanlo, aquí está, el Cordero de Dios, del que les he hablado, el que todo el mundo necesita. He aquí el Cordero de Dios. Lo que uno puede percibir en Juan era un profundo respeto hacia el Señor Jesucristo, pero también una profunda admiración. No soy digno de desatar su calzado. No soy digno. Tenía una profunda admiración por el Señor Jesucristo. Juan podía ver, y esto quiero que lo escuchen bien, Juan podía ver a Dios en el Señor Jesucristo, porque Él es Dios, pero también podía ver al mismo tiempo a la persona que se entregaría como un manso cordero en sacrificio por el pecado de la humanidad. Podía ver a Dios ahí parado aquí, pero también podía ver al manso cordero que el mundo necesitaba. También podemos notar que Juan, como un buen predicador que era, hablaba insistentemente del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pasa por su lado y he aquí el Cordero de Dios. Como un buen predicador, está centrado en la persona del Señor Jesucristo. Esto nos muestra por lo menos dos enseñanzas. Y ustedes van a notar que tiene mucho que ver con la de esta mañana. Primero, que el mundo perdido, los incrédulos necesitan conocer al Señor Jesucristo, al Cordero que quita el pecado del mundo. Él hablaba del Señor Jesucristo. El hermano ahorita que he parado decía, no nos podemos callar. No nos podemos callar. La segunda es que los creyentes no debemos parar de hablar, de anunciar al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Una, los inconversos necesitan conocer a Jesús. Y dos, nosotros necesitamos anunciar al Señor Jesucristo todo el tiempo. Yo no sé qué puede pasar, bueno, con algunos creyentes o con los creyentes en general, cuál es el tema de conversación. Donde quiera que vaya, ¿de qué habla? Y yo les digo la verdad, yo no encuentro otro tema. ¿De qué puedo hablar? Si es que de lo que uno habla todo está contaminado por el pecado, pero cuando habla de Cristo es diferente. ¿De qué hablamos con la gente? Versículo 37 dice, y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, Juan el Bautista, yo lo definí como un teso, como un predicador especial, como un hombre que dio un testimonio contundente del Señor Jesucristo. Y sus dos discípulos, al escuchar a Juan, se sintieron atraídos hacia el Señor Jesucristo. Habían oído que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesucristo pasa delante de ellos. Juan el Bautista lo ve, les dice lo que les dice, y ellos ven esto como quizás la única tremenda ocasión para estar al lado del Señor Jesucristo, y no desaprovecharon esta oportunidad. Siguieron al Señor. Caso contrario a nosotros los seres humanos hoy día. El Señor Jesús pasa para allá y pasa para acá, y vemos en toda la naturaleza, en toda la creación y en todas partes, y mucha gente hablándonos del Señor, y pasa para un lado, pero lo ignoramos, no lo vemos. Antes el 24 de septiembre del año 2001 que me convertí al Señor, o el Señor llegó a mi vida, no solamente Byron me habló, no solamente Olmey me habló, no solamente Jaime me habló. Me habían hablado un montón de personas atrás. Me habían buscado una viejita en Corinto, Cauca, me sentaba
y me hablaba de Cristo, pero yo tenía mis ojos, mis oídos totalmente sellados. Y Cristo pasando por el frente de mi vida y yo desaprovechando la oportunidad. Yo espero que hoy, si usted no tiene a Cristo, no desaproveche la oportunidad. Está pasando al frente de sus ojos. Está pasando enfrente de sus ojos. Versículo 38 dice, y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y estos dos hombres seguían al Señor Jesucristo sin decir nada, sin hablar, solo le seguían. Entonces es el Señor Jesucristo quien comienza la conversación, y les hace una pregunta, ¿qué buscáis? Pensaba yo, bueno, ¿qué necesitan? ¿O bajo qué razón me buscan? ¿Andan buscando al Salvador o qué buscan? Ahora, mucha gente busca al Señor con las motivaciones equivocadas, con las necesidades incorrectas, con sus problemas, ignorando el verdadero problema. O sea, mucha gente anda buscando a Jesús porque tiene problemas, pero en realidad no saben el fondo o en el fondo cuál es el verdadero problema. Hace unos poquitos días estuvimos con Jaimito allá en la fundación donde algunos vamos a compartirle a los drogadictos. Y les pregunté a algunos, bueno, ¿cuál es el problema más grande que usted tiene? Y le dije, bueno, ¿cuál quiere responderme? Y entonces hubo uno que se paró y me dijo, bueno, mi problema más terrible es que soy iracundo. Y otro dijo, mi problema es que soy soberbio, me gusta pelear a toda hora, no me aguanto nada. Uno muy osado, y esto lo digo con todo el respeto, dijo, mi problema es la masturbación. Y cada uno fue dando su problema. Pero, ¿cuál es el problema en realidad de la humanidad? El gran problema de la humanidad es el pecado. El gran problema de nosotros, los seres humanos, es que tenemos pecado y que no conocemos al Señor Jesucristo. El pecado no nos deja ir a Jesús. El pecado nos separa del Señor Jesucristo. Ojalá que cada uno de nosotros, como creyentes, no ignoremos que el pecado nos abre brechas en nuestra relación con el Señor. Pero el gran problema es que la gente no conoce al Señor por causa de su pecado. El hombre debe ir a buscar al Señor Jesucristo con el propósito que sus pecados sean perdonados. A la pregunta del Señor, ¿qué buscáis? Ellos responden, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde moras o dónde vives? Posiblemente los dos discípulos querían conocer más de Jesús. De pronto querían conocerlo bien. Dónde vivía, estar más cerca de él. A veces pasa que uno le pregunta a alguien que no conoce, ¿y en qué barrio vives? Y uno con que le digan el barrio se hace una idea, tiene una mínima idea de lo que es la persona. Versículo 39 dice, les dijo, venid, ve, y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. De aquí este versículo 39 es que nace el nombre del estudio aquel día. La respuesta del Señor es, venid, ved. Lo que vemos es que el Señor Jesucristo no rechaza a nadie, con todo cariño les invitó a estar con él. Dice más adelante en Juan capítulo 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Nadie con el deseo real, genuino, verdadero de aprender más del Salvador ha sido jamás rechazado por el Señor Jesucristo. La persona
que quiera conocer al Señor Jesucristo no será rechazada. Eso es una garantía. El que a mí viene arrepentido, avergonzado por su pecado, el Señor Jesús lo recibe con los brazos abiertos y le perdona sus pecados. La respuesta del Señor es impresionante. Venid y ved. Y venid es una poderosa invitación del Hijo de Dios hacia el hombre pecador. El Señor dice allá en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa palabra ved, venid y ved. El hombre necesita venir al Señor Jesucristo y al ir a Él podrá ver. Venir al Señor Jesucristo con sinceridad es poder ver, es contemplar al Hijo de Dios, es perder la ceguera, es que se caiga esa incredulidad que tiene incrustada en los ojos que no le permite ver al Señor, es poder abrir los ojos ante el verdadero Dios. Pero también es una promesa que el que viene al Señor Jesucristo un día le verá. Venid, ved. Ahora los discípulos fueron a donde moraba el Señor y realmente no sabemos dónde vivía, pero eso no es lo importante. No se nos dice, Él les mostró, pero no se nos dice dónde vivía. Si en un cuarto, en una casa, en un barrio, no sabemos. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es el Señor Jesucristo y no donde Él vivía. Él es el importante, no donde vivían. Pero la parte B del versículo dice, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Bueno, la hora décima es las 4 de la tarde, es lo que se calcula. Se cree que uno de los dos discípulos que estaban con Juan el Bautista era el mismo apóstol. Este mismo apóstol Juan, quien escribe el evangelio que estamos mirando hoy. Eso es lo que se cree. Y se quedaron con Jesús aquel día, y es lo que quiero resaltar. Y se quedaron con Jesús aquel día. Aquel día con Jesús cambió sus vidas. Aquel día era el día más importante de su vida. En aquel día conocieron plenamente al Salvador, conocieron plenamente al Mesías, al ungido, al prometido de Dios. Aquel día Jesús los había invitado y ellos aceptado. Por eso aquel día fue el día más especial, el mejor día, el inicio de una nueva vida, el inicio de la vida eterna con el Señor Jesucristo. Ese encuentro especial, y una de las cosas que más me gusta a mí en la Biblia es mirar los encuentros con el Señor Jesucristo, pues aquí hay un encuentro de dos hombres con Él. Ese fue un día maravilloso. Ese fue un día especial. Un día en que lo conocieron. Y tiene respaldo bíblico. Yo no me lo estoy inventando, ¿cierto? Aquí dice qué pasó después. Pero tengo que decir que hoy puede ser aquel día para usted. Aquel día para su nuevo nacimiento, y puede ser aquel día de conocer al verdadero Dios, al verdadero Salvador. Hoy puede ser aquel día en que el Señor Jesucristo le solucione su más grande problema. Usted no cree en Él y su más grande problema es no creer en Él, y al no creer en Él, pues usted está cargado de pecados y está separado de Él. Hoy puede ser aquel día en que sus pecados, y esto es lo más lindo que puedo decir esta noche, hoy puede ser el gran día o aquel día en que sus pecados pueden ser perdonados. Sus pecados perdonados. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el mejor día de su vida. Yo creo que para los creyentes ese ha sido el mejor día. Ese ha sido aquel día maravilloso. Un día inolvidable. Un día especial. Un día en que todo cambió. Un día en que pasamos de las tinieblas a la luz del Señor Jesucristo. Un día que pasamos del reino de la oscuridad al reino del Señor Jesucristo. ¿Cómo no puede ser aquel día el mejor día de nuestras vidas?
Hoy puede ser aquel día en que usted conozca al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy puede ser aquel día o el gran día de su salvación. Hoy puede ser aquel día. ¿Qué vemos en el del versículo 40 al 42? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y miren la frase que sigue ahí. Y esa frase debe tocarnos a nosotros los creyentes y debe tocarle a usted si no es creyente. Y dice, y le trajo, ¿a quién? A Jesús. Andrés fue el hombre que llevó a su hermano Pedro a Jesús. Quizás ellos estaban esperando al Mesías. Y le dice, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Señor Jesucristo. Y le trajo a Jesús y de inmediato el Señor Jesús clava sus ojos en Pedro. Yo me imagino la mirada del Señor Jesucristo como el Señor Jesucristo está esperando mirarte hoy, como un hombre arrepentido, como un hombre que necesita estar con él. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces encontramos al otro discípulo de Juan el Bautista, Andrés, hermano de Pedro. Andrés también había vivido aquel día, eran dos discípulos junto al Señor Jesucristo y fue a Pedro a contarle, hemos hallado al Mesías. Lo más bello y maravilloso es que Andrés, después de aquel día con el Señor Jesús, trajo a su hermano Pedro al Señor Jesucristo para que también Pedro tuviera aquel día con el Señor Jesucristo. Hoy puede ser aquel día. Hoy puede ser aquel día con el Señor Jesucristo. Les pido el favor que acepten la invitación. El Señor Jesucristo dijo, venid y ve. Hoy puede ser aquel día. Amado Dios, te damos gracias. Este tiempo es especial, este tiempo es maravilloso. Este tiempo, Señor, que nos permites, Padre, hablar del Señor Jesucristo y llevar este mensaje de salvación. Permite que este mensaje llegue a estos corazones atribulados, necesitados, llenos de problemas. Bendíceles, Señor. Guíales, Señor. Protégeles, Señor. Que puedan creer en el Señor Jesucristo y que hoy se hace aquel día, el día más especial, el día más maravilloso de sus vidas. Dejamos todo en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recordamos que el martes